para salvación, para redención, para perdón, porque no había paz entre el ser humano y Dios a causa del pecado. Y Jesús viene para reconciliarnos con Dios. Esa es la salvación, esa es la redención, ese es el perdón que Jesús trae. Por eso es crítico, fundamental, el momento en el que Jesús, dice la palabra en Lucas 23, 33 y 34, dice: cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Este momento es un momento crítico en la conquista, en la obra que Jesús vino a hacer a este mundo. Y se va a convertir en un momento crítico para nuestra conquista en él. Cuando tomamos nuestro lugar también en la cruz para conquistar todo lo que tenemos de parte de Dios, del Señor para nuestras vidas, esta actitud, esta capacidad de perdonar que tuvo Jesús, tiene que también estar en nuestras vidas. Y hoy yo creo que el Señor va a traer sanidad a nuestros corazones, porque en muchas de las situaciones que vivimos, cuando viene el momento de decir: Padre, perdónalo, o no voy a tener en cuenta esto, son momentos difíciles. Y hay que estar en esta posición y en esta actitud en la cruz, para que la cruz haga todo el efecto que tiene que producir. Fijaros qué importancia tiene en lo que es el perdón. Si leemos la parábola de los dos deudores que encontramos en Mateo 18, muchas veces hay personas que, cuando se les habla del Señor, encuentran una barrera en su vida para reconciliarse con el Padre, y es la falta de perdón que pueda haber en sus corazones, porque podemos venir muy heridos, y de hecho así venimos al Señor, y va a ser muy importante que nosotros tengamos la actitud que tuvo Jesús. Vamos a ir profundizando en este asunto. En la parábola de los dos deudores que encontramos en Mateo 18, versículos 23 al 35, dice lo siguiente. Esta parábola es conocida. Dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos, que es una cantidad muy grande, muy importante. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, con capacidad de perdonar, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, una cantidad sumamente ridícula en comparación con la cantidad que él debía a su señor. Y haciendo de él, fijaros la expresión, haciendo de él, le ahogaba con violencia, diciendo: págame lo que me debes, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda.
viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me robaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre, dice el Señor, mi Padre Celestial, hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¡Wow! Esto es tremendo. Esta es la posición de conquista en la cruz, de victoria. Cuando uno es capaz de tener la actitud que tuvo Jesús y es capaz de perdonar. La parábola de los dos deudores nos enseña cómo si estamos dispuestos a recibir el perdón, lo necesitamos, lo suplicamos, pero ¿cuánto nos cuesta a nosotros perdonar deudas que son insignificantes con la deuda que se nos ha perdonado en la cruz? Se nos ha perdonado y se nos ha dado una vida eterna, y nosotros, por nuestras dificultades en las relaciones, por las injusticias que verdaderamente muchas veces padecemos, ahora somos incapaces de perdonar. Aun siendo relevantes, esas injusticias no dejan de ser ridículas en comparación con el perdón que ha venido de parte del Señor a nuestras vidas. Pero así somos los seres humanos. Y el Señor dice: así erais en otro tiempo. Así erais en otro tiempo. Pero si ahora sois hijos de luz, ahora no podéis ser así. ¿Por qué? Porque ahora estáis conmigo en la cruz. Ahora estáis crucificados conmigo. ¿Y qué hice yo en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fijaros, ¿qué encontramos en el Padre Nuestro? En el Padre Nuestro, en Mateo 6:12, ¿qué dice? Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, que el perdón que recibamos de parte del Señor tiene unas condiciones. Perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo no perdono, lo tenemos muy mal. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que cuando hay una incapacidad de perdón, cuando estamos en la cruz y el Señor nos dice: aquí hay que perdonar, esto pasaste, esto sufriste, todo esto lo has vivido, es verdad, pero hay que perdonar, hay que empezar a ver las cosas como las veo yo. ¿Qué está ocurriendo si tú dices que no? Que vas a levantar un muro en tu relación con el Señor, vas a poner dificultades. No es que de pronto se vaya a cortar absolutamente tu relación con el Señor, pero va a venir un frío gélido de parte del cielo y se va a estar cortando todo el mover de Dios en tu vida hasta que todo eso tú estés dispuesto a entregárselo al Señor. Y vas a ser un creyente con dificultades en tu crecimiento espiritual. La revelación de la palabra no la vas a tener tan clara. El mover del Espíritu en tu vida va a estar la cosa muy seca. Te va a costar trabajo la alabanza, la adoración, en las relaciones personales. ¿Por qué? Porque Dios está muy frío en ti, porque tú estás poniendo un muro de contención en la relación con Él, por cuanto eres incapaz de perdonar. ¿Qué fue lo que hizo el Señor cuando su siervo no fue capaz de perdonar a su consiervo?
lo metió en la cárcel. Lo metió en la cárcel. Y nosotros, si no perdonamos, podemos ser metidos en cárceles espirituales, una forma de hablar, y esa cárcel espiritual se va a manifestar en las cosas que ya he dicho antes. En una frialdad, en una lejanía, una sequedad, un estancamiento profundo, muy peligroso, porque dice la palabra que al que tiene se le dará, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Es decir, cuando un hermano entra en un estancamiento espiritual porque hay cosas que no quiere entregar en la cruz al Señor, en nuestro lugar de conquista no queremos seguir conquistando por la falta de perdón, lo que hemos alcanzado ya, incluso podemos llegar a perderlo. En vez de seguir aumentándolo, eso que teníamos, por la frialdad, por la sequedad, se va a ir quedando atrás y muchas veces incluso podemos llegar a caer en depresión, en frialdad absoluta, e incluso hay personas que por este tipo de causas pueden llegar incluso al suicidio, dependiendo de la gravedad de la situación que hayan podido estar viviendo. Hay una lógica engañosa en la incapacidad de perdonar. Fijaros, muchas veces esto es debido a que no queremos perdonar porque queremos que nuestro ofensor sienta lo que yo estoy sintiendo por la injusticia que he sufrido. Es decir, estamos queriendo hacer nosotros justicia. Yo he sufrido esto, tú tienes que sufrir lo mismo. Y te dicto la sentencia. Tienes que sufrir lo que yo estoy sufriendo. Te estás poniendo en un lugar de ¿qué? De juez y señor. Y estás dictando sentencia, estás queriendo hacer justicia. Sin embargo, la palabra dice en 2 Corintios 5:21, porque somos hechos justicia de Dios en Cristo. Es decir, la justicia la hace Jesús. Cuando tú quieres hacer justicia, tú estás queriendo hacer una doble justicia. Te estás metiendo en medio del mover de Dios, del obrar de Dios. No estás confiando en la justicia que Dios hace a través de Jesús y estás queriendo hacer tu propia justicia. Te estás poniendo en el trono de Dios, en el lugar del juez, y estás dictando sentencia contra una persona que es amada por Dios. Ya puede ser un bicho malo, el que sea, pero te estás poniendo en el lugar de Dios y estás dictando una sentencia que a ti no te corresponde hacer. ¿Quiere decir esto que el Señor es ajeno al sufrimiento y a la injusticia que hayamos podido sufrir? ¿Quiere decir eso? Podemos decir, hombre, pues vaya tela, entonces, ¿qué pasa? Que fulanito, fulanita, con lo que he pasado y tal y cual, y entonces yo ahora que como si no hubiera pasado nada. No, yo no estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Yo no sé, has visto muy bien. Esto es muy moderno, como moderno. Uy, esto de bebé, esto de bebé. Qué vergüenza, Tomate un bibercito. Mira, si vamos a Hechos 9, fijaros qué pasaje tan interesante. Porque Jesús no es indiferente para nada a lo que hayamos podido sufrir. Para nada. Hechos 9, versículos del 1 al 5, dice, conocemos el testimonio de Saulo, ¿verdad? Pablo, cuando él era perseguidor.
Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, pues los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Hasta dónde he dicho? Hasta el 5. Hasta ahí. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Acaso estaba persiguiendo Saulo a Jesús? En un sentido no, en un sentido sí. ¿Por qué? Porque Jesús se identifica plenamente con aquellos que son suyos. Y cuando tú estás persiguiendo a uno que es suyo, tú lo estás persiguiendo a él. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿Qué estás haciendo? Oye, Saulo, que dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, que te vas a hacer mucho daño, ¿eh? ¿Tú que me estás persiguiendo a mí, Saulo? ¿Tú sabes quién soy yo? Yo soy Jesús. Yo he logrado la victoria en la cruz. Yo he derrotado al enemigo y a la muerte en la cruz. ¿Qué vienes contra mí ahora? A ver, Saulo, que me ha costado un sacrificio muy grande, pero yo he ganado la victoria, yo soy el Señor. Dura cosa te es dar cosas contra él. Es decir, que el Señor no es indiferente. El Señor se identifica con el dolor y con el sufrimiento, y el Señor vive en este principio que está expresado en Romanos 12:15. Gozaos con los que se gozan y llorar con los que lloran. El Señor vive ese principio. Entonces, podemos confiar en que no estamos solos en nuestro dolor, en nuestra injusticia. Nosotros no estamos solos. Eso para empezar. Para empezar, creer sinceramente que no estoy solo. Pretendo que esa persona sufra lo que yo, pero parece que esto no me produce ningún beneficio. Y la palabra me está diciendo que no es el camino ese, que tengo que perdonar. Pero yo quiero que pase algo con esa persona. Es decir, yo creo en la justicia, porque creo en un Dios justo. Entonces yo perdono y ya está. Y no ha pasado nada. Uy, esto me recuerda a cosas que están pasando en España. Pero eso es diferente, eso está hecho por los hombres, no es algo que está haciendo Dios. No quiero meterme ahí. Segunda Timoteo 4:14 dice, el apóstol Pablo decía, Alejandro el carcelero me ha causado muchos males. Decía Pablo, el Señor le pague conforme a sus hechos. ¿Qué está diciendo Pablo? Mira, Timoteo, que te voy a decir una cosa, mira, hijo mío espiritual, que sepas que Alejandro, el carcelero, me ha hecho de verdad, me ha hecho cantidad de males, me ha mentido, me ha manipulado, me ha hecho trampa para llevarme por aquí, llevarme por allí, me ha hecho confundirme. Tú ahora ve, lo dices delante de toda la iglesia, lo pones como le dices todo lo malo que es, todo lo injusto que ha sido, y lo publicas por toda la ciudad. Porque yo tengo que ser compensado en mi dolor y en mi sufrimiento. ¿Qué dice Pablo? ¿Dice eso? No. Pablo se libera. Se queda libre. El carcelero no ha hecho esto. Bueno,
el Señor se lo pague. Yo no me voy a... Mira, el propósito del perdón es que tú seas sanado emocionalmente y que tú estés en la libertad que Cristo ha conquistado para ti en la cruz. Si tú eres incapaz de perdonar, tú vas a quedar atado en esa incapacidad de perdón. Tú estás atado. Atado porque no estás viviendo la plenitud de la cruz. Y ese aspecto es fundamental. Jesucristo hubiera sido derrotado en el último momento si no hubiera tenido la capacidad de perdonar que tuvo en la cruz. Si Él no hubiera tenido esa capacidad de perdonar, en la misma cruz Jesús no hubiera vencido. Si Él ahí se le hubiera levantado un espíritu de queja, de rebeldía en cuanto a lo que estaba pasando y lo que le estaban haciendo a Él, y hubiera tomado una actitud incorrecta, Jesús hubiera fracasado. Entonces Jesús tomó la actitud correcta y te está diciendo: tú no quedes atado en ese lugar de conquista, no quedes impedido, no quedes limitado, incluso con riesgo de volverte muy atrás y de perder todo lo que has alcanzado, sino que vive en la libertad que yo te he traído. Vive en esa libertad. Sé libre, pero para ello tienes que ser capaz de perdonar. Tienes que ser capaz de perdonar. Es verdad que has podido sufrir mucho daño. Es verdad que han hecho contigo lo que sea, tal. Incluso, hermanos, os digo más. Tienes que ser capaz de perdonar también a Dios y a ti mismo. A Dios porque muchas veces le echamos la culpa a Dios de lo que nos ocurre. ¿Por qué Dios ha permitido? Pues Dios, tú no tendrías que. Esto no debería haber sido así. Entonces tú no realmente... Y empezamos a pretender que Dios también como que sufra lo que... Pues ahora te vas a enterar, ahora te voy a hacer yo sufrir también. Tú también vas a sufrir porque no estoy a gusto, tú tampoco vas a estar a gusto ahora. Somos muy simples. Nosotros somos singles, pero no simples. Pero a que me comprendéis, porque esto son cosas que vivimos nosotros, y más en muchas de la misma situación que de los que estamos aquí, porque ya hemos conociendo un poquito más y ya me voy dando de nuevo testimonio, y entonces ya también comprendo que ha habido situaciones pues más bien complicadas, ¿no? Otras no, pues gracias a Dios. Pero al final en nuestra vida siempre el tema del perdón va a ser crucial. ¿Sabéis por qué? Porque en el mundo de las relaciones, como no somos perfectos, siempre vamos a cometer errores. Y el perdón es vital para seguir manteniendo las relaciones, para permitir que sigan creciendo y no estropearlas del todo. ¿De acuerdo? Y poder seguir avanzando a pesar de las dificultades. Y luego también cuando hay separaciones, cuando hay cosas traumáticas, tampoco tenemos que pensar que el culpable siempre fue el otro lado. Mi posición en ese sentido no es esa nunca. Yo siempre pienso que seguramente el culpable en gran parte he sido yo. Bien porque no he sabido hacer todo lo que tendría que haber sabido hacer, no he sabido amar todo lo que a lo mejor debería haber sabido amar. Evidentemente también hay una culpa en la otra persona, pero que yo no me voy a librar. Entonces yo no voy a decir: tú eres culpable, yo me quedo libre porque tú eres culpable y yo, bueno, ya está, y se acabó. Sino que también uno se tiene que poner en la posición de que posiblemente también uno a lo mejor no ha sido todo lo inteligentemente espiritual que tendría que haber sido, o lo amoroso verdadero que tendría que haber sido, muchos otros factores, ¿no? Entonces por eso viene el Señor y nos dice: perdona, porque
el que sabe todas las cosas, el que desde la lejanía lo está viendo todo y está al control de todo, soy yo. Y tú perdona, quédate libre, y yo, si hay que restaurar relaciones, ya iré haciendo, y si no, pues se quedarán así, pero en libertad. Cada uno en su sitio, en libertad. Cada uno en su sitio, en libertad. Que es a lo que el Señor nos ha llamado, porque el Señor nos ha llamado en la cruz a libertad y no a esclavitud. A libertad y no a esclavitud. Voy a terminar pronto. Entonces, quiero terminar con un texto que se encuentra en Romanos 12, que dice lo siguiente. En Romanos 12, versículo 19. Como ayer vi que tenía que ser la palabra un poquito más corta, pues hoy vamos a hacer un poquito más cortito, ¿vale? Romanos 12, versículo 19 dice lo siguiente. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Fijaros, a la ira de Dios. O sea que tú dejas que el Señor intervenga, pero fijaros en qué forma lo expresa, ¿no? Si realmente ha habido una injusticia, si realmente ha habido algo doloroso que tú has sufrido, deja lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces yo quiero hoy no terminar simplemente y no traer solamente una palabra, sino que me gustaría que ahora pudiéramos tener un tiempo de oración. Me gustaría que hoy pudiéramos ponernos delante del Señor y todos aquellos que entendamos que realmente en nuestra vida, aunque posiblemente ya hayamos perdonado, pero que pueden que queden cosas por ahí que quizás puedan estar estorbándonos. Yo creo que hoy es un tiempo, desde que a mí me dijo Javi que viniera a compartir aquí, esto fue lo primero que el Señor me trajo. Que el Señor quería traer sanidad en esta reunión, sanidad espiritual. Yo no conozco las situaciones personales de cada uno, no conocía prácticamente a ninguno, o a muy poco. Pero sí el Señor me habló de eso. Lo primero que me trajo el Señor fue que el Señor quería traer sanidad emocional, espiritual en esta reunión. Y cuando el Señor te dice eso, es porque hay necesidades que el Señor quiere suplir. El Señor quiere suplir porque el Señor nos quiere sanos delante de Él. Nos quiere fuertes, nos quiere animosos, nos quiere llenos de verdad y de vitalidad espiritual. No nos quiere raquíticos y limitados. Nos quiere vencedores, guerreros, preparados para la batalla que estamos teniendo cada uno en nuestras vidas, en las congregaciones, en nuestra familia y en nuestra sociedad que está muy entenebrecida. Hay una batalla y el Señor está preparando un ejército de guerreros fuertes, animados, fortalecidos en su palabra, sabiendo lo que se trae entre manos, sabiendo que hay una guerra espiritual que está ganada, pero que hay que ir conquistando en la práctica poco a poco, porque la lucha es muy fuerte, batallando contra las fortalezas como hablábamos ayer. Y una persona enferma no está preparada para ir a la guerra, hermano. Una persona que no está sana y que está limitada no está preparada para ir a la guerra. Necesitamos sanidad y fortalecimiento en el Espíritu de Dios para ir a la guerra. Y hermano, os lo digo, todos somos llamados a la guerra espiritual, todos. Y os animo desde aquí a que en vuestras iglesias seáis guerreros, animosos, personas
que ayudan a que el avivamiento que el Señor quiere traer a las congregaciones, vosotros estéis en la cabeza. Yo os estoy hoy animando a eso, hermanos. Os estoy diciendo, tenéis que levantaros, tenéis que esforzaros, tenéis que estar sanos delante del Señor, porque el Señor quiere levantar avivadores en vuestras congregaciones. Quiere levantar gente ferviente, llena del Espíritu Santo, llena del poder de Dios, para que las tinieblas retrocedan frente a la luz que el Señor quiere traer a nuestras congregaciones. Y vosotros estéis aquí. Y el Señor me ha traído a mí aquí para que os diga este mensaje. A ver, pues ya le he traído a otro, pero me ha traído a mí y me ha dado a mí. Que no sea especial. Es que he venido, el Señor me lo ha dicho, pues ya está. Pues si hubiera sido otro, pues otro lo hubiera dicho. Lo importante es que Dios quería deciros eso. Me está usando a mí porque, mira, yo he caído en gracia en el sentido de que me han invitado, ya está. No soy especial. Los especiales sois vosotros. Los especiales sois vosotros. La palabra es también para mí y es para vosotros. Es una palabra de Dios para vosotros. Tenéis que ser avivadores en vuestras congregaciones. Pero para que seáis avivadores y animadores en el Señor, tenéis que estar sanos, tenéis que tener la idea muy clara. Porque la batalla es dura y el diablo va a venir con trampas, con maquinaciones para que entréis en confusión y de nuevo volváis a las limitaciones, o podamos caer en limitaciones que el diablo intenta poner en nuestro camino. Así que, hermano, yo voy a orar al Señor, y también aquellos que quieran orar al Señor podéis hacerlo luego libremente, ¿vale? Pero vamos a orar al Señor por sanidad. Si alguno quiere luego orar y pedir perdón al Señor, vamos a tener un tiempo en familia, hermano, un tiempo en familia, ¿vale? Porque somos familia del Señor, somos familia del Señor, y en la eternidad vamos a estar siempre juntos, somos familia eterna. Vamos a decir, Señor, aquí estamos, somos tus hijos, tu pueblo, Señor. Y tú quieres un pueblo fuerte, porque tú eres un Dios fuerte. Y eres un pueblo fuerte en ti, sano en ti, porque tú eres el Dios del vigor y de la fuerza. Tú eres el Dios del ánimo, de la esperanza. Tú eres el Dios de la vida, Señor. Tú no tienes nada que ver con la muerte, Señor. Y nosotros venimos en esta mañana, Señor, humillados ante tu presencia que es majestuosa, Señor. Tú que eres Dios grande, Dios misericordioso. Nosotros venimos acogidos a la misericordia que hemos encontrado en Jesús, Señor. Venimos por la cruz de Cristo, Señor. Y en esa cruz, Señor, y desde esa cruz te decimos, Señor, perdona nuestras vidas, Señor. Perdona todo aquello que te hemos podido fallar, Señor. Y trae también capacidad de perdón a nuestros corazones, Señor. Si hay alguna oscuridad en nuestra alma, en nuestro espíritu, y alguna incapacidad de perdonar, Señor, alguna injusticia que consideremos que hemos hecho, que hemos podido sufrir, Señor, ayúdanos a perdonar, Señor. Ayúdanos a perdonar por tu Espíritu, Señor. Queremos la sanidad que viene de tu trono, Señor. Tu río de agua viva, pura, limpia, que trae sanidad a las naciones, Señor. Que tu río descienda, Señor, en este momento sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, Señor. Tu río de limpieza, de pureza, Señor. Que nos envuelva, Señor, y nos purifique, Señor. Como Naamán, cuando se purificó de la lepra, Señor, en las aguas, Señor. Que tú nos purifiques con tu río de sanidad, Señor. Trae sanidad ahora en este tiempo, Señor, sobre nuestras vidas, Señor. Te necesitamos. Tú eres el Dios vivo, el Dios de la sanidad, el Dios de la pureza, Señor. Y queremos estar íntegros, vivos, puros, sanos en ti, Señor, para tu gloria, para tu honra, para que tu evangelio resplandezca en nuestro país, en nuestra familia, en nuestro entorno, Señor. Tú te mereces, Señor, que tu pueblo se levante a favor tuyo para trabajar contigo, Señor, y tú puedas seguir haciendo la obra que quieres hacer desde el principio, Padre. Oh, Señor, te necesitamos, Jesús. Te necesitamos, Señor. Tú eres nuestro Dios.
Nosotros, tu pueblo, tu familia, tus hijos, necesitamos a ti, papá. Tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro restaurador, Señor. Señor, trae esta sanidad a nuestros corazones, Señor. Hermano, podéis orar en libertad. Podéis orar en libertad, Señor.